Buen día, mi nombre es Noelia Villa, soy estudiante del programa técnico del SENA de Atención Integral al Cliente y el día de hoy realizaré un breve análisis del censo llevado a cabo por el DANE durante el año 2018 sobre población y vivienda en Colombia. Con el objetivo de realizar un análisis más profundo, consideré necesario plantearnos la siguiente pregunta: ¿por qué la información que presenta el DANE es importante para el sector económico, productivo, educativo, la toma de decisiones políticas y el panorama social del país? Al finalizar esta presentación retomaremos esta pregunta y trataremos de darle una respuesta adecuada. Pero antes debemos saber qué es el DANE. El DANE, o Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es una entidad que se encarga de recopilar, analizar y distribuir datos estadísticos en Colombia. Durante el año 2018, el DANE realizó un censo sobre población y vivienda, el cual se dividió en tres categorías: cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Dentro de la primera categoría, cuántos somos, tenemos que se estima que la población en Colombia durante el año 2018 era de 48.258.494 personas. De esta cifra, sabemos que 43.835.324 personas fueron censadas en hogares particulares, mientras que 329.093 personas de las que participaron en el censo se encontraban residiendo en lugares especiales de alojamiento. Al sumar estos dos valores, sabemos que 43.164.417 personas fueron censadas efectivamente y se estima que 4.094.077 personas fueron omitidas durante la realización del censo. Por otro lado, el 22,6% de la población durante el 2018 estaba conformado por personas entre los 0 y 14 años, el 68,2% entre los 15 y 65 años y el 9,1% de la población durante el 2018 tenía 65 años o más. Al observar esta gráfica, podemos darnos cuenta de que ha habido un envejecimiento poblacional a partir del año 2005. Más adelante retomaremos este término y hablaremos sobre las consecuencias que el envejecimiento poblacional tiene. Finalmente, nos mencionan que el 51,2% de la población estaba representado por las mujeres y el 48,8% estaba representado por hombres. Es decir, que por cada 100 hombres había 104 mujeres, mientras que por cada 100 mujeres había 95,5 hombres. Para poder contrastar esta información, hice una investigación en la página del DANE y nos mencionan que durante el año 2023 se estima que la población en Colombia era de 52.215.503 personas, de las cuales el 48,8% eran hombres, es decir, aproximadamente 25 millones, mientras que el 51,2% eran mujeres, es decir, 27 millones. Por lo cual es posible concluir que sí ha habido un crecimiento poblacional en Colombia a partir del año 2018, pero las proporciones entre hombres y mujeres se han mantenido. Dos acontecimientos que marcaron un antes y un después en el aspecto demográfico en Colombia son el fenómeno migratorio de venezolanos y la pandemia del COVID-19. Desde el año de 1985, la tasa de crecimiento poblacional ha mostrado una tendencia descendente. En el año 2015, este valor estuvo por debajo del 1%, pero debido a la llegada masiva de venezolanos al país, la tasa de crecimiento poblacional incrementó de manera acelerada, alcanzando el valor de 2,4% durante el año 2018. Una vez que esta situación empezó a controlarse, la tasa de crecimiento poblacional empezó a disminuir de manera abrupta, más aún debido a la incidencia del virus del COVID-19 entre los años de 2021 y 2022. Y se espera que a partir del año 2025 el crecimiento poblacional esté por debajo del 1% debido a factores como la emigración de colombianos y colombianas y las tasas más bajas de fecundidad. En cuanto a la distribución poblacional en Colombia, según las variables de género y edad, tenemos que, a comparación del año 2005, durante el 2018,
hubo una disminución en la concentración de personas que pertenecían a grupos de edades más jóvenes, entre los 0 y 19 años, y hubo una mayor concentración de personas que pertenecían a grupos de edades más longevos, entre los 50 y 85 años. Esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Por otro lado, en el año 2023, eh, estos datos se mantienen similares a los del año 2018. Al analizar estas gráficas, podemos concluir que ha habido un envejecimiento poblacional en el país. Y si la tendencia sigue así, puede que en el futuro la pirámide poblacional de Colombia esté invertida. ¿Qué quiere decir que una pirámide poblacional está invertida? Por ejemplo, en Japón, debido a que hay tasas más bajas de natalidad y hay una alta esperanza de vida, hay una menor concentración de personas que pertenecen a grupos de edades jóvenes y una mayor concentración de personas que pertenecen a grupos de edades longevos. Esto tiene consecuencias no solo demográficamente, sino también económica, política y socialmente. Por ejemplo, en el aspecto demográfico hay un envejecimiento poblacional, como les mencioné con anterioridad, y debido a las tasas bajas de natalidad, puede que haya una disminución de la población a largo plazo. En el aspecto económico, al haber menos personas en edad de laboral, puede que algunos sectores empiecen a tener crisis debido a la escasez de mano de obra. Y al haber más adultos mayores dependiendo del sistema de seguridad social, pensional y de asistencia médica, el Estado enfrenta desafíos para poder controlar esta situación y atenderla de la mejor forma. Por lo que políticamente es necesario que haya una implementación de nuevas políticas públicas que puedan lograr que esta situación sea equilibrada. Y socialmente puede que haya cambios culturales y que la estructura de la familia se modifique. En el año 2019 la esperanza de vida en Colombia en promedio era de 77 años. Sin embargo, debido a la incidencia del virus del COVID-19, esta se redujo en el año 2021 a 73 años. Y se espera que para el año 2051 esta aumente a 83 años a nivel nacional. Esta gráfica nos muestra las tasas de participación, ocupación y desempleo en Colombia en los años de 2013, 2018 y 2023, pero nos concentraremos únicamente en la tasa de desempleo, la cual indica el porcentaje de personas en edad laboral que están económicamente activas pero que se encuentran desempleadas. En el año 2013 la tasa de desempleo era de 9,6% a nivel nacional. En el 2018 aumentó a 9,7% y en el 2023 siguió aumentando a 10,7%. Finalmente, dentro de la categoría de cuántos somos, tenemos que hablar sobre las cifras de alfabetismo en Colombia. A comparación del año 2005, en el año 2018 ha habido un aumento en el porcentaje de personas, tanto para hombres como mujeres, y teniendo en cuenta cada uno de los grupos de edades que saben leer y escribir en Colombia. Podemos observar que especialmente ha habido un aumento en el número de niños y niñas entre los 5 y 14 años que saben leer y escribir. Y para ambos años ha habido un mayor porcentaje de mujeres que saben leer y escribir a comparación de los hombres, incluyendo todos los grupos de edad. Respecto a la tasa de alfabetismo en Colombia entre los años de 2018 y 2020, podemos ver que ha habido un incremento en el número de personas que saben leer y escribir, ya que en el año 2018 este porcentaje era de 95,1%, mientras que en el año 2020 era de 95,64%. Dentro de la categoría donde estamos, tenemos que el 76% de la población en Colombia durante el año 2005 residía en cabeceras municipales y el 24% restante lo hacía en centros poblados y rural disperso. Al compararlo con los resultados obtenidos durante el año 2018, tenemos que ha habido un aumento en el porcentaje de personas que viven en cabeceras municipales y este ha sido del 1,1%, mientras que
ha habido una separación en las categorías de centros poblados y rural disperso. El 7,1% de la población en el año 2018 vivía en centros poblados, mientras que el 15,8% de la población lo hacía en zonas rurales dispersas. Al sumar estos dos porcentajes, tenemos que ha habido una disminución respecto al año 2004 del 1,1%. Por otro lado, en el año 2018, eh, el porcentaje de personas que nacieron en Colombia y que vivían en este país era del 96,6%. Hubo una disminución respecto al año 2005 del 1,3%, mientras que en el 2018 el 2,2% representaba a las personas que vivían en Colombia pero que habían nacido en otro país. A diferencia del año 2005, hubo un aumento del 1,9%, mientras que el 1,2% restante representaba a las personas de las que no se tenía información. Y hubo una disminución del 0,6% a comparación del año 2005. En el año 2023 podemos observar que los resultados obtenidos son iguales a los del año 2005. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esta gráfica no hay una separación de las categorías de centros poblados y rural disperso, por lo que puede que sí haya una variación en cuanto a esos datos. Por último, dentro de esta categoría es necesario que hablemos sobre la migración interna por departamentos. En el año 2018, Cundinamarca, con el 65,71%, fue el departamento en el que llegaron más personas a vivir que habían nacido en otros departamentos del país, mientras que Vaupés fue el departamento con menor porcentaje de migrantes internos, siendo de 10,67%. Por último, dentro de la tercera categoría, cómo vivimos, tenemos que, a comparación del año 2005, durante el 2018 hubo un aumento moderado en el número de personas que tenían acceso a servicios públicos como la energía eléctrica, el acueducto o el alcantarillado. Y hubo un aumento significativo en cuanto al número de personas con acceso a el servicio de gas natural respecto al año 2005. Aparte, hubo una inclusión de dos nuevas categorías durante el año 2018: recolección de basura e internet fijo móvil. En cuanto al año 2022, podemos afirmar que ha seguido habiendo un aumento moderado en el número de personas con acceso a los servicios públicos de energía, gas natural, acueducto y alcantarillado. Por otro lado, también podemos decir que respecto al 2005, en el 2018 hubo un incremento en el número total de viviendas registradas en el país. De igual forma, hubo un incremento en el número de hogares en el país. Respecto al servicio de Internet durante el año 2020, podemos decir que ha habido un aumento del 13,1% de hogares con acceso a Internet a comparación del año 2018. Sin embargo, la desigualdad entre el número de hogares que tienen acceso a Internet entre las cabeceras municipales y los centros poblados y rural dispersos sigue siendo muy alta. Respecto al número de personas que conforman los hogares en Colombia, tenemos que, a comparación del año 2005, en el 2018 hubo una disminución en el tamaño promedio de los hogares, ya que en el año 2005 el tamaño promedio de los hogares era 5 personas o más, mientras que en el año 2018 era de 3,1 personas. Durante el año 2020, el tamaño promedio de los hogares en Colombia siguió disminuyendo, ya que durante este año cada hogar del país estaba conformado en promedio por 3,8 personas. Para finalizar, podemos decir que a pesar de que en el año 2018 hubo un aumento significativo del porcentaje de mujeres que eran jefas del hogar respecto a los datos obtenidos durante el censo realizado en el año 2005,
eh, sigue habiendo una mayor cantidad de hombres que son jefes del hogar. Por otro lado, en el año 2020 hubo una disminución en el porcentaje de mujeres que eran jefes del hogar. Esta disminución es de el 0,9%. Luego de realizar el análisis del Censo sobre Población y Vivienda llevado a cabo por el DANE durante el año 2018, podemos concluir que en Colombia sí hubo un aumento poblacional a partir de este año y hasta la actualidad a comparación de años anteriores. Sin embargo, la tasa de crecimiento poblacional del país muestra una línea de tendencia negativa, por lo que es posible afirmar que ha habido un envejecimiento poblacional y que esto tiene implicaciones económicas, políticas y sociales que deben ser tratadas. Por otro lado, en cuanto a la urbanización y las condiciones de vivienda, pudo concluir que durante el 2018 y hasta la actualidad, una gran parte de la población de Colombia se encuentra viviendo en áreas urbanas y que hubo una reducción en el porcentaje de personas viviendo en condiciones de hacinamiento. Además, hubo un incremento en el porcentaje de personas con acceso a servicios básicos como el agua potable, la electricidad, el saneamiento o el servicio de Internet. No obstante, persisten las desigualdades entre áreas urbanas y áreas rurales. En cuanto a los sectores educativo y laboral, es posible concluir que a partir del año 2018 ha habido un incremento en las cifras de alfabetismo. Sin embargo, también ha habido un incremento en la tasa de desempleo, por lo que es necesario que el Estado y las organizaciones encargadas de trabajar en cada uno de estos sectores se comprometan en la creación de políticas públicas que puedan lograr que esta situación sea favorable. Aparte de que es necesario que se creen políticas inclusivas para que así todas las personas puedan gozar de sus derechos, sin importar su condición socioeconómica, si nacieron en este país o si son migrantes, sin importar que vivan en áreas rurales o en áreas urbanas o si tienen algún tipo de discapacidad. Para poder cerrar esta presentación, retomaremos la pregunta problema. ¿Por qué la información que presenta el DANE es importante para el sector económico, productivo, educativo, la toma de decisiones políticas y el panorama social del país? Esto se debe a que el DANE nos permite tomar decisiones informadas para poder abordar cada problemática de una manera adecuada. Por ejemplo, en el sector económico, tener en cuenta los datos estadísticos permite que las empresas entiendan cómo se comporta el mercado, puedan realizar inversiones, puedan saber qué productos comercializar y cómo atender a cada uno de sus clientes. En el sector educativo, fomenta la investigación académica. En cuanto al sector político, permite que haya transparencia, que se puedan establecer políticas públicas que sean eficientes y que haya un correcto manejo de recursos. Y en cuanto al panorama social del país, nos permite tener un diagnóstico para poder entender cómo funcionan las dinámicas sociales. Muchas gracias.